Hoy hemos leído en Hechos capítulo 11, este fantástico capítulo donde nos habla cómo, y todos lo sabéis, aquellos que estaban siendo perseguidos en Jerusalén por testificar el nombre de Jesucristo tenían que salir a otras ciudades y ellos, teniendo claro cuál es el pacto y habiendo recibido esa herencia espiritual eterna, utilizándola en el campo y buscando dejar el legado, levantaron la iglesia de Antioquía. Vemos que algunos no querían compartir el evangelio a los que no fueran judíos, esos legalistas, pero había otros que sin ser del pueblo, digamos que de tradición judía, pero amando al Señor y comprendiendo el mensaje de Jesucristo, también les daban el evangelio a los griegos, es decir, al resto de naciones. Y así es como se levanta la iglesia de Antioquía, una iglesia que no le importaba la nacionalidad, porque estaba conformada por personas de muchas culturas, de muchos lugares y de muchas tradiciones. La iglesia de Antioquía, además, era una iglesia, como vemos, no era perfecta. Algunos solamente iban con los judíos, y otros sí que compartían el evangelio a los demás. Pero aun siendo una iglesia imperfecta, era una iglesia perfecta, porque estaban comprendiendo qué es lo que habían recibido, qué es lo que tenían que hacer y estaban trabajando para dejar ese mensaje. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Tomaron a Bernabé, tomaron a Pablo y les enviaron, capítulo 13, en ese primer viaje misionero. Luego llegará el segundo, capítulo 16, capítulo 19 y así continuamente. Vemos cómo esta iglesia de aquellos que estaban huyendo se convierte en la plataforma para la evangelización del mundo. No Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía. Esta era la respuesta de sus vidas. Ellos se habían convertido en personas que no únicamente se conformaban con tener la salvación, sino aquellos que, sin haberse conformado con tenerla, la querían compartir con los demás. Que habían comprendido y entendido que la evangelización del mundo era su responsabilidad. Y siendo su responsabilidad, también entendieron que al final la obra la haría el Señor. No se preocupaban de lo material, no se preocupaban de lo humano, solamente se preocupaban de hacer aquello que ellos habían recibido como ese legado eterno. Habían entendido el Evangelio. Repito, no se conforman con recibir la salvación, porque eso es nivel 1 básico. No es únicamente el quedarme satisfecho de ser salvo, es que mi satisfacción se centra cuando yo vea que el mensaje de Jesucristo llega hasta todo el mundo. Por eso ellos pudieron hacer esto. Una persona que se conforma con la salvación es una persona que cuando es perseguida se esconde y muere. Muere, sigue, vive su trabajo, calladito, tranquilo, sin ningún problema. Dios conmigo, yo con Dios, mi salvación asegurada. No hay ningún problema. Pero ellos eran inconformistas. No se conforman únicamente con tener la salvación, sino que quieren ir un poco más allá. Es el legado que ellos reciben desde Jesucristo, que adoptan y guardan en su interior, aplican en su vida y luego dejan a las siguientes generaciones. Vamos a estar viendo todo este contenido a partir de ahora. Primero, vamos a verlo en la vida de Pablo. Vamos a verlo a través, sobre todo, del libro de Hechos. En primer lugar, es cuando yo recibo el legado. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo recibe una herencia espiritual que está por encima de todas las cosas. Y Pablo llega a un momento en su vida, si nos vamos al capítulo 9, versículo 15, donde entiende y comprende y le hace clic la cabeza que Jesús es el Cristo. Que esto es lo importante. Como hemos dicho muchas veces, Pablo sabía quién era Jesús, Pablo sabía quién es el Mesías, pero cuando consigue unir estas dos identidades, entiende que es Jesucristo. No solamente es Jesús por un lado y Cristo por otro, sino que le une y forma Jesucristo. Y cuando entiende esto es cuando él comprende que su herencia y su legado espiritual no es crecer en la sabiduría del Antiguo Testamento y perseguir a los cristianos, sino que es levantarse como un evangelista.
Entiende cuál es la herencia espiritual. Que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se ha prometido que la simiente de la mujer vendría para solucionar el problema fundamental del ser humano. Y que esa obra es la que sigue, libro por libro, palabra por palabra, hasta llegar en la persona de Jesucristo. Pablo entiende lo que es la Pascua y entiende que ese cordero que tiene que ser sacrificado para el lavado de mis pecados y los del pueblo, lo estaba realizando Jesucristo en su propia vida. Y que todo era una preparación para él. Y recordaría cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado y de pronto Dios le dice: yo os voy a proveer de la respuesta, no hace falta que muera tu hijo, porque ahí está el carnero enredado para que él sea muerto en lugar de tu hijo, que es lo que mereceríais. Y él vería, esta es la respuesta, Jehová provee. ¿Y de qué provee? De la respuesta y de la herencia espiritual desde el comienzo hasta el fin, que Pablo en ese momento aparece y entiende. Un instante, un momento en el que toda su vida cambia. Entiende que él forma parte de un legado espiritual que tiene que continuar a través de la obra de Jesucristo y su transmisión del mensaje. Vamos a dar un salto hasta Hechos capítulo 19, que lo hemos visto por aquí y por allá en la iglesia, donde él está en Éfeso levantando discípulos en la sinagoga. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Por qué está ahí? Porque entiende que este legado tiene que ser también el legado de ellos. Y les transmite durante 3 meses en la iglesia, en la sinagoga de Éfeso, este mensaje con la firmeza, con el contenido correcto y con la seguridad de ese legado espiritual. Y esto es lo que les transmite. La obra de Jesucristo, que está profetizada desde el comienzo del Antiguo Testamento, ha sido realizada y cumplida ahora en este momento, y es lo que vosotros tenéis que realizar. Esta es la herencia de Pablo. Filipenses 3, del 8 al 21. ¿Qué es lo que dice? Todo lo que tengo en mi vida y todo lo que he conseguido, para mí es una basura, en comparación con haber recibido esta herencia espiritual. Este es el desafío. El desafío es dejar todo aquello que no es necesario en tu vida y centrarte en aquello que es imprescindible y que es necesario para ti. ¿Cuál es el desafío en la vida de Pablo? Que él, siendo fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, siendo una persona irreprensible bajo la ley, siendo alguien bien entrenado y bien preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, y siendo además un líder, ¿qué es lo que hace? Lo tiro todo para recibir únicamente lo que es imprescindible, que es eterno. Porque el conocimiento va y viene, lo olvidas, tergiversa, se te va. Porque lo que hoy haces bien, mañana lo vas a hacer mal. Pero él entiende que ese legado que es la palabra de Jesucristo es algo que es eterno y que es absoluto. Por eso él puede decir que todo es basura cuando yo lo comparo con el Evangelio. Todo lo que es un tropiezo lo quita y lo pone en un segundo lugar y se queda con aquello que le resulta útil para el Evangelio. Romanos capítulo 16, versículos del 25 en adelante. El tesoro, el secreto que estaba escondido desde tiempos eternos, ahora ha sido revelado, que es la obra de Jesucristo. ¿Cuál es el secreto? El Mesías, que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, repito otra vez, es esa simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente, es lo que ahora se ha visto manifestado en la vida y en la obra de Jesús. Esta es la respuesta. Y dentro de ese tesoro, Pablo entiende, esta es mi herencia espiritual. Es mi herencia. No es una herencia económica. No tengo una casa, no me llega un coche, no me llega nada. No me llega una empresa. ¿Qué es lo que me llega a mí? A mí lo que me llega es la respuesta de que Jesús es el Cristo. Y eso, para Pablo, es suficiente.
Y este es el gran y el verdadero desafío para nuestra vida, el poder experimentar esto por encima de las otras cosas que nos encontramos. Porque no tiene sentido que te llegue una herencia y tú digas, bueno, sí, una herencia, lo dejas ahí en un banco. No, ¿dónde la herencia? Toma, en mi cuenta, esta es mi cuenta, mi número, lo repasamos 3, 4 veces. ¿Para qué? Para que la herencia me llegue. Hombre, ¿o no haríamos eso? Con mucha gratitud y con mucha pena. Ay, no sé qué, que se ha muerto mi tío del pueblo, que no sé qué, me deja no sé cuánto, qué lástima. Pero aquí está mi cuenta del banco, pásamela rápido. Porque es mi herencia, es lo que me pertenece y es lo que a mí me va a dar respuesta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es lo que Pablo hizo. Pablo no le interesaba lo humano, lo material. A Pablo lo que le interesaba era recibir esa herencia espiritual y guardarla en su corazón, porque eso era lo que determinaba que él pudiera vivir o pudiera morir, que él fuera a tener respuesta en su vida, que él fuera a ser una persona útil para el Evangelio. Esta es la herencia que queremos experimentar. Pero no hay nada más torpe que alguien que recibe una herencia y no la utiliza. Y siguiendo con el mismo ejemplo, os llega una herencia de no se sabe quién, os llega al banco por fin, ¡pum!, ahí tenéis una herencia, pequeña, grande, me da igual. ¿No la usáis? Nadie en la historia recibe una herencia y se muere sin haberla tocado. Bueno, solamente aquellos que tienen tanto dinero que no, porque no les da tiempo para gastarlo, pero la gente normal, te llega una herencia, ¿qué haces? La utilizas. Voy a quitar mi hipoteca, voy a pagar el coche, voy a utilizar esto para cualquier problema médico, voy a mejorar mi casa, voy a ayudar a mis hijos en la universidad. Lo estúpido es que te llegue una herencia y no la utilices y sigas viviendo de la misma forma. Señor, tú me has dado una herencia, por lo que fuese, pues yo lo voy a utilizar para el Evangelio. No tiene sentido no utilizar esto que te está llegando. Pues Pablo pensaba lo mismo. ¿Cómo es posible que yo reciba la herencia del mensaje de Jesucristo y me lo guarde para mí y no se lo diga a nadie? No tiene sentido recibir esta herencia. Por eso la herencia espiritual es algo que tú tienes que utilizar. Y este es el desafío. Utiliza esta herencia del Evangelio. Es fácil utilizar la herencia económica. Es muy fácil. Mucho. Pero no es fácil a veces utilizar esa herencia espiritual, ese poder que te llega de Dios y este mensaje de Jesucristo. Gracias a la herencia que a mí me llegó por una parte, por mi abuela y mi abuelo, mis abuelos, hoy tengo un coche y tengo una casa. Porque si fuese por mi capacidad económica, yo jamás podría tener ni un coche ni una casa. Nunca lo hubiese podido tener. Ahora, llega esa herencia por parte de mis abuelos y ¿qué hacemos? Guardamos un coche. ¿Cuándo? Pues cuando me hizo falta, yo pude hacerlo. Cuando llegué de Corea y no teníamos ni casa ni coche, ni dinero para comprarlo, nos llega la respuesta, ahí tenéis. Y cuando llega la respuesta para tener una casa, ahí tenemos. Bueno, casa es del banco, por supuesto. La herencia no era tan grande ni muchísimo menos, pero justo para poder dar una entrada y tener esa casa para el Evangelio. Esta es la respuesta de tener la herencia y disfrutarla. Yo no he hecho nada para tener esta herencia. Yo no me he tirado 40 años trabajando esto, lo otro, aquí, amasando dinero, teniendo una empresa, mejorando mi nivel, no sé, miren, no sé. Hasta hace 4 días tenía una media jornada que tampoco luchó por tener más. Oye, pues Señor, lo que nos tengas que dar, pues nos darás. Sin embargo, yo recibo esa herencia por gracia. Únicamente por ser nieto de mis abuelos. Únicamente. Esta es la respuesta que Pablo tenía. Capítulo 13, del 1 al 4. ¿Qué es lo que hicieron? En la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo les dice, tenéis que guardarme a Bernabé y a Pablo porque yo les voy a enviar para hacer la evangelización del mundo. ¿Y Pablo qué es lo que dice? Sí, ahora, corriendo.
porque la herencia y la seguridad que él tenía es la que él quería utilizar para hacer la evangelización. Y todo el ímpetu que él tenía, porque si recordamos el capítulo 9, él, según se da cuenta de que Jesús es el Cristo, se emociona tanto que se pone a todo el mundo a hablarle y la gente dice, pero este no es el perseguidor de los cristianos, ¿qué hace ahora predicando el mensaje de Cristo? Pues toda esa pasión que tenía Pablo, que transformó de perseguidor a evangelista, ahora la iba a hacer para ser misionero. Que el Espíritu Santo me está llevando para hacer la evangelización del mundo, voy hoy corriendo. Y por eso al final, el versículo 4 creo que es, también dice que el Espíritu Santo les guió. Les guiaba por donde tenían que ir. ¿Cuál es la herencia espiritual? Que yo, a través de ser un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía y me lleva. ¿Qué es lo que hicieron? Esa guía y esa llenura del Espíritu Santo, Pablo la utiliza para encontrar la respuesta en el campo. Versículos del mismo capítulo 13, del 5 al 12, se encuentran el procónsul romano que tiene por detrás a ese hombre que está a su mano derecha, que le está metiendo basura y que está haciendo esa lucha espiritual para que no crea en Jesucristo, y Pablo corta ese problema. Y a través de cortar ese problema y desautorizar a ese hombre espiritualmente, el procónsul dice, ahora sí creo en Jesucristo, porque lo he podido ver. ¿Pero por qué Pablo puede hacer eso? Porque Pablo utiliza la autoridad que Dios le había dado como herencia. ¿Cuál es mi herencia como hijo de Dios? Que tú no solamente eres hijo, es decir, tienes una identidad nueva, sino que también tienes una autoridad. Y Pablo la utiliza, desautoriza ese poder de Satanás, y el procónsul entonces abre los ojos y entiende el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo utilizo mi herencia? A través también de la autoridad que Dios me da. Hechos capítulo 16. Hemos visto muchas veces este capítulo porque es de mis preferidos, porque explica de una forma muy clara y muy obvia cuál es la obra del Evangelio. Empezamos porque otra vez el Espíritu Santo, que es la herencia que él recibe, le lleva a no ir a Asia, a no seguir sus planes, sino a ir hacia Macedonia. Y en el camino de Macedonia se encuentra primero con una mujer, una chica, que tenía un problema espiritual, que no había médico ni persona en el mundo que le hubiera podido ayudar. Y que además, por ese problema espiritual, se estaban beneficiando terceras personas. Y cuando él utiliza otra vez su autoridad espiritual y la libera, está utilizando su herencia espiritual en el campo para la obra de Dios. Continuamos, versículo 15 del capítulo 16, encuentra a Lidia. ¿Qué hace? El mensaje del Evangelio, le da la bendición y la transmite. El legado que él había recibido se lo entrega a ella, pero no solamente a ella, sino también a toda su casa. Es decir, Lidia, este es el Evangelio. Tú amas a Dios, amas a Dios. Ahora que has conocido a Jesucristo y sabes quién es, ahí tienes a tu familia para que continúes. Y Lidia levanta esa casa de misión, capítulo 16, versículos del 19 al 40. Llegamos a la prisión. Nadie quiere esta herencia, la herencia de la prisión, pero era necesario que entrasen en la prisión para que el carcelero pudiese comprender el Evangelio, él, y como dice, toda tu casa será salva. Esta es la herencia. ¿Cuál es la herencia? Que yo utilizo este poder y esta llena del Espíritu Santo y esta obra para que aún incluso en los peores momentos y problemas yo pueda ver el plan de Dios y pueda aprovechar la oportunidad para hacer su obra. Pablo lo está haciendo ahí con el funcionario. Se levantan las obras perfectas. ¿Qué es lo que hacen? Otra vez volvemos al capítulo 19, volvemos a Éfeso. Él está compartiendo durante 3 meses en la sinagoga el Evangelio que él ha recibido. Es decir, está utilizando el mismo modelo que él ha experimentado que funciona en el campo. Voy, transmito el pacto, encuentro a los discípulos y sigo con los discípulos para levantar la iglesia de Éfeso. ¿Queréis conocer la iglesia de Éfeso? Pues os vais un poquito más para adelante y la vais a encontrar en la carta de los Efesios. Es decir, los discípulos que Pablo encuentra en la sinagoga, que luego está 2 años con ellos en Tirano, son los que levantan la iglesia, los que luego él escribe, las cartas que le escribiría,
Pero la que nos ha llegado y que Dios ha guardado para que tengamos hoy como palabra de Dios es la carta a los Efesios. Ellos son los destinatarios de lo que Pablo hizo durante esos 3 meses y luego 2 años. ¿Qué es lo que hace Pablo? Utilizar la herencia y desafiar en el campo, y desafiar en esa sinagoga que sabía que le iban a acabar rechazando, y sigue desafiando primero 3 meses y luego 2 años de su vida para levantar esos discípulos. ¿Cuál es la respuesta? La carta a los Efesios y todo lo que en ella esté escrita, carta muy importante para entender el Evangelio. Muy importante, que la hemos utilizado mucho. ¿Qué es lo que hace Pablo? Utiliza su herencia, la herencia espiritual, no la suya propia. Utiliza la herencia espiritual y eterna que le ha llegado y que es su respuesta. Al final del capítulo 19, ¿cuál es la respuesta de todo lo que está ocurriendo? Sanidad de los enfermos, milagros, la gente escucha, entiende el Evangelio, pero luego queda otra cosa, un último gran desafío para la vida de Pablo. Capítulo 19, versículo 21. Me es necesario ir a Roma. ¿Por qué? Porque es lo último de la tierra. Es conquistar el lugar más grande y más poderoso. Es llegar hasta ese sitio que es el epicentro del mundo. Y no es que él quisiera, es que era algo que Dios había puesto en su corazón y que luego veríamos más tarde en el libro de Hechos. Para Pablo era necesario ir a Roma porque tenía que llevar esa esencia y esa herencia y transmitirles el legado a los que allí estaban para que pudiesen conquistar el centro del mundo. Y eso ocurrió. Utiliza la herencia espiritual que tienes. Piensa que es esa herencia económica que te llega, que tienes guardada en el banco. Utilízala. El dinero en el banco no sirve de nada. Está ahí muerto. ¿Para qué lo quieres tener en el banco? Si lo tuvieras en casa, por lo menos lo puedes ver, lo puedes acariciar, lo puedes hacer un montoncito, puedes jugar con él. Pero en el banco no sirve de nada. Son números ahí que tú ves, además que ni siquiera los ves, los tienes ahí en la aplicación. ¿No? ¿De qué te sirve tener dinero en el banco si no lo utilizas? Mi hija, que lleva años ahorrando, que es ahí guardando los dineros, y claro, pues que si entre el abuelo le da no sé qué, que si su cumpleaños, que si tal, ahorra. No sé cuánto dinero tiene. Ya lo tiene ahorrado. Y mira, papá, tengo esto. Y digo, bueno, pues gasta, no sé, haz algo con él, ya me da esta cosa. No, es que no me lo quiero gastar. Y a veces le digo, ¿para qué quieres tener dinero ahí en la hucha? Ahí, si no te lo vas a gastar nunca. ¿Para qué lo quieres? ¿De qué te sirve? Ahora me dice, ay papá, este libro, ¿a dónde vas a comprar este libro? Porque le gusta leer. Y digo, cómpratelo tú, tienes más dinero que yo. No. No lo querrás tanto, entonces. Pero mi hijo no es así, mi hijo es al contrario. Mi hijo quiere algo y le da igual. ¿Cuánto tengo, papá? Pues no sé, creo que tenía 20 euros en la hucha, pues me lo gasto. Y le da igual. A veces me da pena y le digo, hijo, no te lo gastes, guárdatelo. Pero son la noche y el día son dos caras diferentes de la misma moneda. ¿Qué le digo a mi hija? ¿Para qué tienes dinero si luego no te lo gastas? ¿Para qué? Si luego no lo vas a usar. ¿Para qué tienes tú toda herencia espiritual en tu vida si luego no la vas a utilizar? Si luego va a ser suficiente tener la salvación. Ojo, que es fantástico. O sea, que no es que sea poco, ¿sabes? Que ya es un milagro que tú experimentes la salvación y la tengas y luego la puedas disfrutar durante toda la eternidad. Pero toda esa herencia espiritual termina ahí. ¿Qué tienes que hacer? Transmite ese legado, que es el tercer punto de hoy. 3 versículos que guardar. Hechos 17.1, 18.4, 19.8. Repito. Hechos 17.1, 18.4, 19.8. ¿Qué es? Pablo yendo a las sinagogas. ¿Por qué? Lo hemos hablado. Porque la razón de su vida es que ese legado pueda verse transmitido para las siguientes generaciones. Aparte en las sinagogas de
los hombres y las mujeres que ahí estaban, ¿quiénes estaban? Los remanentes. Los remanentes se levantaban, crecían y eran impulsados al mundo en la sinagoga. Y sigue ocurriendo al día de hoy. Los jóvenes, ¿dónde van? Judíos, a la sinagoga. Todas las tardes, sinagoga. ¿Sus amigos de dónde son? De la sinagoga. ¿Dónde estudian otras cosas? En la sinagoga. ¿Dónde hacen sus actividades? En el mismo lugar. ¿Quieres levantar a los remanentes? Ve a la sinagoga, porque ahí es donde están todos. En Montreal me llevan, y bueno, íbamos a ir a un lugar y pasamos por el barrio judío y aparcamos en el barrio judío, todo lleno de chicos que van con sus ropajes, con sombrero, con las trenzas, su ropa, traje negro, camisa blanca, todos van igual. ¿Y todos dónde estaban? Alrededor de la sinagoga, porque todos siempre van ahí luego a estudiar, a tener sus clases, a dar sus apoyos, a verse juntos todos en grupitos. Hacían vida así, todos los judíos más ortodoxos. Y no sé por qué me vuelve a pasar otra vez, creo que es la tercera vez que me pasa. Esto ya es en Miami, estoy en un centro comercial y estoy andando y se me acercan 3 chicos que se les veía que eran judíos ortodoxos. Y me dicen en inglés, oye, ¿tú eres judío? Como diciendo, sí, ¿no? Yo, no. Ah, vale, y se van. Digo, o sea, primero no entiendo por qué. Y luego, segundo, si me preguntan a mí es porque me veían cara de judío. Y bueno, es que por eso tengo familia, la familia de mi abuelo eran judíos. Digo, ¿pero por qué me preguntan a mí otra vez? Digo, ¿qué tengo en la cara algo? No sé. Digo, será que tengo esa cara que esos rasgos que les parecen similares. No sé por qué me lo preguntaron, me pillaron un poco desprevenido, me hubiera gustado decirles, ¿por qué me preguntas esto? ¿Qué necesitas, no? Y ahí es donde estaban los remanentes. Y ahí es donde va Pablo a levantar. Y cuando él encuentra a sus discípulos, los mima durante 2 años dándoles el evangelio para que luego ellos puedan continuar ese legado en la ciudad de Éfeso, porque él tendría que ir a otro sitio. Él tendría que ir a otro sitio a encontrar otros remanentes, a levantarles con el evangelio para que ellos pudiesen continuar. La carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Tesalónica, luego a la iglesia de Roma que no había visitado pero que quería visitar, a la iglesia que estaba en Filipo y a saber las otras que no nos han llegado. Esto es la herencia de Pablo y para esto vamos a ir a 2 de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 4 versículos del 5 al 7. Lo voy a leer yo, 2 de Timoteo 4 del 5 al 7. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Realmente si leemos los 2 libros, primera y segunda carta a Timoteo, vamos a encontrar frases como esta así, porque es el legado de Pablo. Ya no es únicamente quiero darte el evangelio, sino que te lo voy a transmitir de tal forma que tú puedas continuar dando el evangelio a otras personas. Y él luego continúa, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a continuar, que yo ya no voy a daros el evangelio, que yo ya no voy a visitar, que te va a tocar hacerlo a ti. Levántate y guarda todas estas cosas. ¿Qué es lo que tenía que guardar? Capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Aviva lo que has recibido, la herencia que te ha llegado. O no habla también, ¿dónde exactamente? Creo que es en la primera carta, lo voy a buscar. En la primera carta, cuando le dice, bueno, no voy a perder tiempo en buscarlo, lo siento. Sí, un poquito más antes, justo de donde yo estaba leyendo, esa fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, la herencia de su abuela, de su madre, ahora le llega a Timoteo, que yo además te lo he transmitido como discípulo para que ahora continúes tú en el campo. Otra vez, capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí.
Capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Otra vez, la herencia espiritual de Timoteo en forma de mensaje es la que tiene su identidad, su autoridad, las obras del reino de los cielos que moran dentro de ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Utilízala y levanta a personas que continúen con ese legado. Es decir, el maestro le habla al discípulo para que levante otros discípulos. Esta es la esencia del legado. ¿Cómo tienes que utilizar este legado eterno? Desafía que no quedes, capítulo 2, versículo 23, seguimos en 2 de Timoteo, desecha las cuestiones necias e insensatas. Es decir, desecha lo que no tiene valor y céntrate en lo que tiene valor en tu vida. No te quedes en luchas teológicas y luchas de filosofía, y que si esto, que si lo otro. Céntrate en dar el Evangelio y en la palabra que yo te he dado, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es tu legado? Utiliza el mensaje, corrige, enseña, transmite la palabra del Evangelio. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A ese legado que tú has recibido, tienes que realizarlo, desafía tu vida conforme a este legado y levanta a los demás, haz obra de evangelista. Para terminar, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de, adivinad, ¿de quién? De Jesucristo. No ministro de Pablo. No, ministro de Jesucristo. Cuando tú transmites correctamente el pacto de Jesucristo, eres un buen ministro. Así que enseña a otros hermanos. Transmite este legado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desafía y recibe el Evangelio, utilízalo y transmítelo. Este es el mayor desafío de nuestra vida. ¿Por qué digo que es un desafío? Porque lo fácil es dejarte llevar. Lo fácil es dejarte llevar por el mundo, dejarte llevar por la oscuridad que hay, por las luces y los colores que Satanás pone en el campo. Es fácil dejarte llevar por eso. No es fácil guardar, esperar, concentrarte y disfrutar de este legado. Eso no es fácil. Por eso hoy terminamos con la palabra desafío. Desafía tu vida guardando el Evangelio, utilizándolo en el campo y levantando a los discípulos. Este es el mayor desafío. La Iglesia, Aposento Alto, para terminar, tiene que disfrutar de estar 24 horas dentro de este desafío. Cuando yo disfruto de estar 24 horas en este desafío, las obras van a llegar. Que es esa hora 25, que es inalcanzable para nosotros, pero que es la obra de Dios que va por encima del tiempo y de la razón humanas. Y después van a quedar obras que van a ser eternas para siempre. Cuando Jesús entra en el templo, llega a Jerusalén, entra en el templo, ¿qué es lo que hace? ¿Os acordáis? Llega, ve los cambistas, ve el chiringuito que tenían montado, ven lo de las monedas, ven ahí. ¿Qué es lo que hace? Les dice, oye, muy bien, macho, qué bien lo tienes aquí montado, qué bien. Oye, a ver, y si así, y ganéis así dinero, y luego hacéis esto y lo otro, y dais los pajaritos, y luego las monedas, no vale, hola, qué bien. ¿O qué es lo que hace? Se da cuenta de que el templo, que era el lugar donde la gente tenía que ir a dar culto y donde se tenía que levantar el pacto, lo habían convertido en un negocio.
Él, en vez de ver cómo se estaban levantando esos 3 atrios que estaban destinados a dar a dar la sanidad al pueblo, que el pueblo pudiese encontrar la sanidad a sus problemas, a sus circunstancias, en vez de levantar el sistema para que los remanentes pudiesen tomar el pacto y pudiesen ser luz en el mundo, en vez de levantar el sistema para que los gentiles, los extranjeros, pudiesen acercarse a Dios y comprender el pacto que también era para ellos, no estaban haciendo nada. Habían convertido el templo en un negocio. Por eso el pastor Río dice, tenemos que levantar en las iglesias los 3 atrios. Tenemos que levantar el lugar para que la gente encuentre la sanidad, para que los remanentes se levanten y para que podamos dar el evangelio a las 237 naciones. Esto es lo que a Jesús le llegó a ese momento, como no habíamos visto hasta entonces, casi incluso de ira, de tirar todo y azotarles, por darse cuenta de que lo verdaderamente importante que tenían que estar haciendo ellos no lo estaban haciendo. Ahora, imaginad que Jesús llega a nuestra iglesia con látigo en mano. Jesús tiene que ver que nosotros hemos levantado una iglesia que se centra en esos 3 corazones que tiene el Señor. Dale la sanidad al que está enfermo, levanta al joven y al remanente y lleva el mensaje hasta las 267 naciones. Este tiene que ser el desafío de la Iglesia Aposento Alto. Que podamos levantar estos 3 pilares que llevamos orando mucho tiempo, pero tenemos que, aparte de continuar orando y de esperar, tenemos que concentrarnos y desafiar también en este tipo en el corazón de Dios. Y, para terminar, que podamos aferrarnos sin perder la esperanza en aquello que es eterno. Esperar en lo que es eterno. Tenemos que hacer esas obras maestras a través de nuestra vida y luego tenemos que desafiar para que este evangelio que nos ha llegado pueda continuar hacia generaciones por generaciones y generaciones. Señor, te queremos dar las gracias por estos 3 mensajes que concluimos hoy. Es el mensaje para el resto del año. Guárdalo en nuestro corazón, que podamos orar por ello, que podamos pensar en ello, que podamos recibir estas respuestas por adelantado y que podamos desafiar nuestra vida y podamos desafiar nuestra iglesia Aposento Alto para encontrar no solamente que tú te plazcas, sino que podamos encontrar las respuestas que tú ya tienes preparadas. Danos ese corazón valiente, danos esa energía, danos ese valor para ir y recibir esas respuestas. Lo fácil es quedarnos cómodos y sentados, pero danos, Señor, ese sentimiento de inquietud ante todo lo que tenemos por hacer y todo ese campo que se está perdiendo en el mundo. Te queremos agradecer que tú cuentes con nosotros para hacer la evangelización del mundo. Te pedimos que cumplas tu palabra dándonos toda respuesta, dándonos todo poder, toda llenura del Espíritu Santo, toda gracia y todo respaldo desde el trono celestial. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.